Bueno, nosotros leemos de los escritos de Baal HaSulam, Shara Kavanot. Estamos en el punto pueden hacer preguntas en K.tv en español, en la página 296 en el punto Lamed Vav. Y aquí encontramos los círculos y las líneas de vuelta con el contacto con todo el mundo, y se necesita ahora que llegue la preparación del Raklei Ag de la línea de todo el mundo. Y miramos cómo está conectado hasta el final, y de esta se esparce y baja y se embiste en la interioridad de el Toch Ak hasta el Raklei Yashar, hasta el círculo de Raklei que vemos nuevamente. Y aquí ahora se encuentran los círculos y las líneas de vuelta, que es el orden de todos los mundos, que se necesita aclarar donde ahora llega el desarrollo de Raklei Ag de la línea en cada uno de los mundos. Y aquí se encuentra el fin de esta expansión, que ésta se embiste dentro de la interioridad de Ak, hasta que se esparce hasta el Raklei Ag derecho, que ésta gira hasta las piernas de Raklei Ag, y hasta ahí se esparce hasta la Raklei Ag. Aquí nosotros observamos, aquí vemos que no ha terminado esto en el punto central de todos los círculos, sino que continúa hasta el medio de los círculos de Atik Yomin. ¿Escuchan lo que él dice? ¿Ustedes que están durmiendo? Así, digamos, este es el círculo de Atik Yomin. Entonces, lo que él dice es que la línea sigue, que va desde el círculo externo, no hasta el centro de los círculos, sino hasta el fin del círculo de Atik Yomin. ¿Así dice o no? Otra vez, volví a leer, a ver. Eso es algo nuevo, que yo no sé qué es lo que pasa acá. Y aquí vemos que se encuentran los círculos y las líneas de vueltas, que este es el orden de todos los mundos, que tenemos que aclarar que aquí ahora, hasta que llega la expansión hasta Raklei de Osher, de Atik de Raklei de Osher, de cada uno de los mundos. Y se puede ver que la línea derecha está conectada hasta el final de esta se esparce y se embiste dentro de la interioridad de Ak. Y en esta se expande hasta el final de Raklei de Yashar, hasta que esta llega a Atik Yomin, hasta el final con Raklei. Hasta ahí se esfuerza hasta el final de Raklei. Es decir, hay aquí otro agregado que se extiende. Seguimos con la lectura. Lamed Zayin. Porque es dicho que cuando se dice que llegan y se expande hacia abajo dentro de los círculos en sí mismo hasta el final de su fin, este se une y se adhiere hasta a los círculos del Ein Sof,
hasta el final, desde el punto de Rackline. Desde este punto en línea directa, y no va a haber de cómo más que influir, por lo cual no se encuentra en contacto con. Volvemos a leer. Porque está dicho que Raklek Ak, estas llegan y se expanden hasta abajo, dentro de los círculos en sí mismo, hasta el final de estos se unen hasta el final de Raklek. Y si es así, se encuentra en el fin y llega. De este punto se baja en una línea directa y no va a haber elección más que influir y recibir. Y por esta razón no se encuentra esta difícil de entender qué es lo que dice, pero en general, ¿cómo es que puede ser que la línea, o sea, los círculos pueden extenderse en cualquier lugar que sea? No hay sobre ella ninguna ley, no de la primera restricción ni de la segunda restricción, todo. Pero la línea, ¿cómo puede ser que se extienda hacia abajo, hacia el espacio, porque se vaya por debajo del punto de este mundo y que puede iluminar allí? ¿Qué es una línea? O sea, una línea es que hay allí vasijas que están ordenadas de acuerdo a la línea. O sea, que hay masajim, que hay deseos, niveles, reshimot. ¿Cómo es que puede ser? Pasamos al punto 38. En general, en resumen, este es que el backline de Osher en estas se expanden y se encuentran en la parte exterior de exterior hasta Atik Yomim en la parte de abajo, en la forma de que el círculo de Atik Yomim se relacione con Osher de la línea de Raklak. Significa de manera que Atik de Arhampin y Relax Serampin y Raklek Nukba, todas estas giran en un solo lugar hasta el círculo de Atik, hasta que gira y se encuentra con todos los Raklei Anam de todos. Volvemos a leer. Repetir la lectura. Y aquí se puede, en resumen, decir que el Raklei Osher se expanden y se unen hasta que llegan al Atik Yomim en la parte baja. De hecho, actuando que Atik Yomim gira en Raklek de Ak, de tal forma que toda la Raklek Atik de Arhampin y Raklek Serampin y Raklek Nukbak, todas estas se mueven en un solo ritmo, y estas hasta el círculo en la dirección hacia abajo, en la forma de que Arhampin se giran en todos los Raklek Aknak, en todos, en conjunto. Interesante, a lo mejor es porque uno es de la restricción, de la primera restricción, y la otra de la segunda restricción. ¿Alguno tiene alguna otra explicación? Cierto, vos, seguro. Delen. Nosotros aprendemos, Raf, de que hay algo llamado la bestia. No, estamos hablando de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Entiendo lo que quieres decir, pero Dadei Mema, eso seguro que está por encima del final. ¿Hay algo más? Pero ustedes ven que hay acá tal tipo de cosas que están escritas, que quién sabe, sí, no, pero Ari, él escribe. O sea, uno no puede escaparse de lo que está escrito. Lamed Het en luz interior. En general,
La regla general dice que el Raklein de Ak se expande hasta el Golem hasta abajo y se encuentra todas las Raklein hasta la parte baja de Arehampin. Y esta de hecho se esparce hasta que llega al mundo de Nicolín en hacer un Simsum nuevo. La pregunta es al punto del Siun llamado Bina de Guf. Y este permanece en cada uno de los grados. Solamente 3 Kelims de Kahab que se encuentran en las luces de Naran. Si se encuentra acá 2 puntos en el fin. Primero es el punto del fin y segundo es el punto de Nekudot de Sag hacia el punto de Bala, que es de cual se encuentra el Parsat entre Atzilut y el Briah. Y este punto segundo está por debajo del Raglek Ak, que este es el punto de este mundo. Y para esto está escrito que estuvieron las piernas en este punto se encuentra en el mundo, en estos 2 puntos al final de como está dicho, y aquí se encuentra los parsufim en el mundo que se encuentran al lado del Simsum Ben. Y esta es la transmisión del Raglek Ak, porque en este crece de los 13 mundos de Bia y nacen de Parsuf Atik Yomin, del Rosh Aleph de Atzilut, y no hay 3 Parsufim de Atzilut. De hecho, este es al Simsum Aleph como Ak. Se llama Rosh porque ilumina de abajo hacia arriba. Como si fuera que no tiene cuerpo, que por completo Rosh, que todo ilumina. Y además él pertenece a la primera restricción, o sea, es el que conecta entre la primera restricción que está por encima del Tabur y la segunda restricción que está por debajo del Tabur. Y también se expande de forma igual en Raglek Ain hasta el punto de este mundo. Y llega hasta la parte que cae en la parte baja llamada de Bema. Y aquí hay una gran diferencia entre los círculos de Atik Yomin y los Igolin de Arehampin, porque los Igolin de Atik Yomin, el centro de ellos son el punto de este mundo. Y este se encuentra en el fin se encuentra en el centro. Como en Ak, porque responde a la misma ley, la misma naturaleza, la primera restricción. Pero los círculos de todos los Parseif de Atzilut, a partir de la segunda restricción, este es el centro el punto central de Atzilut. En este es como está dicho. Y para esto está dicho que Raglek Ak de Osh, de la línea de Osher, en estas sigue hasta la parte inferior de Atik Yomin en la dirección hacia abajo. Lo que está dicho hasta el punto del final de este mundo. De hecho, en el que ésta llega a la parte inferior de los círculos, porque el punto de central se encuentra en el centro de la parte inferior, en la parte central. Y aquí Raglan en el punto final se encuentran en el delfín, se encuentra en Atik Yomin. Y acá es donde está escrito, a pesar de que todo lo que es Raglan de Osher y las líneas se encuentran en Arehampin, de en adelante todas estas giran en una sola dirección. Y este se encuentra en todos los inferiores de Arehampin de en adelante. Por lo cual está dicho que ellas giran en el punto final del Simsum Bet, en el lugar de Parsat de Atzilut. En el punto de que en este punto central se encuentra también el que está en contacto con los puntos del círculo de Arehampin. Se extienden alrededor
de el punto que se llama punto del más allá. Acá están los círculos de Arehampin. Jaime de Jerusalén pregunta, ¿qué significa que la luz Ein Sof sin fin llega a los círculos? ¿Significa que hay una línea en estos círculos? No, así se dice, que es un tubo que transmite la luz de acuerdo a las leyes del tubo, pero hasta dónde es que llega, hasta dónde es que ilumina, hasta el fin de Ak, es decir, hasta el Sium. O sea, la cuestión que estaba planteada antes era si la línea de Ein Sof desciende hasta el punto central de todos los mundos o si va más allá, si pasa lo que es a la mitad inferior del círculo de Atik Yomin. Acá es donde estaba el interrogante. Y ahora lo que hemos visto de acuerdo a la explicación que Baal Sulam añade, que no, de que todos terminan en el punto de este mundo y de que todos los círculos de Atzilut, excepto Atik, de que Atik da vuelta en torno del punto de este mundo, y todos los círculos de Atzilut, que se llaman los círculos de Arehampin, porque Arehampin es el que lo incluye, es el grande, es lo que es el Rosh de Atzilut, y entonces todas dan vuelta alrededor del punto del mundo del más allá, que es en la Parsa. Y eso es. Ahora nos sale una gráfica simple, como está también al final de este libro, que hay también una gráfica. Es algo que es bueno saber, porque en diferentes fuentes hay dibujos en los cuales la línea de Ein Sof desciende por debajo del Sium, es decir, pasa el punto este central y llega hasta el Rosh del Igul inferior de Atik. Así he leído en muchos libros, que yo no sé dónde están esos libros, ya desde hace tiempo no los uso. Pero hay fuentes de ese tipo. También hay dibujos así. Una vez se lo traje a Rabash y él dijo, qué bueno, es bueno leerlo, pero no pensar así. O sea, nosotros nos ocupamos de una ciencia. Sí, Moshe. ¿Cuál es la diferencia entre la mitad del círculo interior y exterior? Significa que se esparce hasta la parte inferior de... No sé si voy a tener hoy la fuerza para explicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre una rueda que en su mitad superior, sus puntos, que en una mitad los puntos van hacia adelante y en la otra mitad los puntos van hacia atrás? ¿Entendés? Tenés una rueda. Se mueve en el camino, en la dirección que está yendo hacia adelante. Yo miro los puntos de la rueda desde aquí hasta aquí. Yo miro todos estos puntos están yendo hacia atrás. Yo miro todos estos puntos están yendo hacia adelante. ¿Sí? Al revés, le dicen. Sí, dice el Rab, discúlpenme, al revés, sí. ¿Seguro o al revés? Sí, perfecto. Muy bien. Está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Porque acá vos estás agregando un dato más,
O sea, ¿qué es la dirección? Que la dirección no se refiere a la rueda. La rueda en realidad da vuelta, en realidad al eje. En torno al eje da vuelta todo bien, pero si vos querés decir con respecto a este punto, con respecto al objetivo, entonces, y entonces lo mismo con respecto a los círculos que están, las partes que están por encima y por debajo de lo que es el punto central, que los círculos que están por encima actúan al revés de los círculos que están por debajo, pero en la forma inversa que ellos actúan, lo que hacen es impulsar a las vasijas, como hemos visto, desde abajo hacia el centro, y acá los círculos lo impulsan desde el otro lado, hacia el centro, o sea, actúan de una forma inversa, y por lo tanto nos parece a nosotros de que el Creador, como si fuera, cambia su manera en muchas cosas, no únicamente en lo que es el bien y el mal. Muy bien. Con esto ha terminado, ¿no? Hay algunas líneas más. Por favor, entonces. Entonces continuamos la lectura. Y como está dicho también en Rachel Lake Atik, también en el punto de Sion de Sinsobet, en el punto inferior de Arehampin, hasta que este realmente llega al punto de este mundo. Y este se gira hasta Raklek Deak, en el Parsuf en sí mismo, hasta el punto de Olamase, de que él le entrega hasta Tzilut, y que de esta forma, hasta el punto de Atik Yomi, que gira en todos los Raklek de su Parsuf, y esta se encuentra hasta el punto de este mundo de forma igual con Raklek Ak. Y este es, de hecho, el Raklek Atik que sale del Parsuf hasta el Parsuf de Tzilut, que este es hasta el punto de Dadei Behema. Muy bien, ahora el punto 39. Punto 39 bajo. De esto se tienen parsufim que son altos, que llega a Abba de Ima, hasta la garganta de Arehampin, hasta el tabur de Arehampin completamente. Es decir, que se visten en Keter del mismo mundo. Y se encuentran estos parsuf de A, que se conocido como Serampin, hasta su pecho, Hazé. Y estos son los parsufim sin sus rajlei, hasta que llegue al nivel de todo el mundo, se acerca a él en lugar del otro. La estructura del mundo de Atzilut, ya hemos hablado sobre ello, que es desde el Tabur. Digamos que esta es la Parsa y este es el Sium. Entonces, desde el Tabur hasta el Sium pasa únicamente Atik, o se llama también Atik Yomin, y todo el resto de los Parsufim se visten sobre Atik y van desde el P de Atik hacia abajo. ¿Y quiénes son? Arehampin, Arehampin, que desde su P hasta su Tabur
está Abba Beima, que incluye a Isud, y aquí por debajo está Zon, y Zon se divide en Zeranpin y Nukva, y esto es un único Partzuf, Abba Beima, que empieza en el medio y termina en el medio, desde aquí hasta aquí. Y existe otro Partzuf, digamos que este es Zeranpin, que es desde Sudat, que está Chokmah Binah Dat, este es el Partzuf de Lea. Y aquí está Rachel, la Nukva superior y la Nukva inferior, así es como se visten. Y aquí Zeranpin. Es decir, pequeños Partzuf que se visten sobre el Partzuf principal del mundo de Atzilut, que es Arehampin. Seguimos adelante. El punto 40, en la parte de arriba. Y vemos cómo esta oportunidad se encuentran el punto. Ustedes ven hasta dónde es que él no está seguro. Él no escribe se extiéndase esto, lo otro, sino que es lo que dice, una vez escuché. No es garantía plena, o sea, y eso es una actitud correcta. Y el asunto aquí que se encuentra del Tikkun de Arehampin, que de cómo se encuentra de estas partes de Raklak de Atik, y desde acá se encuentran el punto segundo, que se encuentran estas partes que se expanden más abajo de Raklak de Arehampin, y estas se entran al una confusión en la parte hacia abajo, y se puede decir que no era de esta manera, sino que antes era la corrección de Atzilut, y después de la corrección no se encuentra de esta forma, que vuelve a Atik al final del Rosov de Raklek Atik en las Raklek de Arehampin, que requieren. Vuelvo a leer otra vez, a pesar de que no tratamos este tema. Y una vez escuché del maestro que el asunto de la petición de la corrección de Arehampin, esta es grande en las partes de Raklek Atik y Atik, de cómo estas dos partes de Atik Yomin, estas se expanden más en la parte de abajo que Raklek Arehampin, y estas entran a una confusión del mundo que se encuentra ahí, porque ahí se puede decir que no era, sino que era ante la corrección de Atzilut, que entonces es cuando puede extenderse ahí. Y después de esta corrección no se encontraba se encuentra en la parte hasta el final de abajo como una solo en el Raklek de Arehampin, que requiere el equilibrio. Es decir, también no se extiende más hacia abajo de la parsa, sino que llega hasta la parsa y listo. Atik. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Dadei Behemá? Que hay ahí una iluminación, o si esta iluminación estuvo únicamente en el inicio del mundo de Atzilut. Vamos a ver después sobre qué es que se habla aquí. Está el punto 40 por debajo. Punto 40 abajo. De esta se encuentra la corrección de Atik de Raklek, y de hecho se puede decir que desde el asunto de Atzilut estas giran Atzilut, pero siempre estas brillan, iluminan, envían en sus tanto como con el Parsuf,
Y hay que recordar en el asunto de los círculos que, en resumen, estos son los círculos como una rueda que giran uno a uno. Agrega lo que es la cuestión de los círculos, de que de verdad también acá cuando nos dice esferas, en ese sentido no termina lo que es su carácter en la espiritualidad. O sea, círculo es algo que es perfecto, o sea, que cubre todas las distinciones. En nuestro mundo eso es una esfera, pero en la espiritualidad es una cualidad a lo que se refiere. Punto 41 arriba. Se dice de hecho que todas las Bejinot de Parsufim que llega a las que se recuerda a los órganos que se unen con los órganos que se encuentran en uno, porque en todos los Parsufim se encuentran de forma igual en un solo nivel. Y se encuentra que el Rosh de la cabeza de Malchut de Asián, esta se encuentra en Ak, porque en esta forma de todos los puertas en sus Sharabejinot son como de un libro del cielo, porque esta parte son los órganos de el Parsuf que se encuentra en contra de este, el cual se pone en contacto con la oreja. Y esas son cualidades distintas, contradictorias, para nada comunes. Que no podemos entender cómo es que puede incluso ser, en la medida en que ser contactado de manera recíproca en otorgamiento el uno sobre el otro. Punto 42. Y esta es la materia de la combinación de las 22 letras del alfabeto. Aleph, con cada uno y cada uno con Aleph. Y así con todo el resto de las letras, y ellas ocasionaron una diferencia, que no hay un día similar al otro, y no hay justo similar al otro, y no hay creación similar a la otra, y que todos los seres creados son creados con un propósito elevado, porque la nutrición de cada uno no es equivalente y tampoco la corrección de cada uno, y la Helboná será corregida en Ketoret como la Levoná, como la luna, y por lo tanto estos mundos necesitan tener bien, mal y medio, y en cada una de estas especies sucede infinitamente. Otra vez, y esta es la cuestión de un segundo, una falla con el inglés. Un segundo, por favor. זה מה שאנחנו אומרים שכולם קשורים לכולם, שאין שום... Esto es donde todos estamos relacionados con el resto, donde no hay un suspicio que se conecta con las cualidades en todas las diferencias. Es inconcebible. Volvemos al texto. Todos los seres creados, todos ellos fueron creados por un propósito elevado. Pues el nutrimento de cada uno no es igual, ni siquiera la corrección de todos. Y la Helboná será corregida en Ketoret, como estos mundos tienen que tener bien y mal medio, y en cada uno de ellas estas especies sin fin. Punto 43. Y este es el significado de Behi Baram. Él las creó con Hei, porque todos los seres creados fueron... Un segundo, amigos, estamos experimentando fallas técnicas. Un segundo.
אחר שנטמעתה בסוף זת שלה לבד, ואז הייתה ראש להם כנ"ל. לכן נרמזו בה' זעירה. נקרא שוב. En la Hei pequeña, otra vez. Y este es el significado de la Bejina. הן באצילות, הן בביאה. וזה סוד. En Atzilut envía. Y este es el significado de Hei Seira, la Hei pequeña, porque todos emergieron de la Malhut de Ak después de que fue disminuida en el final de su Sat únicamente. Y luego se volvió su Rosh, por lo tanto, están implicados en Hei Seira, la Hei pequeña, Rav. Vehibam está en un segundo, amigos, seguimos con fallas. Estamos resolviendo en un segundo. כל הפרצופים, כל ההבחנות הקודמות לצמצום ב' לבניית האצילות, ולכן אין תיקונים לפניו. רק גילוי השבירה וחורבנות האלו של אדם הראשון, נוח וכן הלאה. נוח, אצטרה. רק ב-A solo תתה שעולה ל-A הראשונה, כן, בעברם, בצירוף של שניהם, לאלו אנחנו מגיעים לתיקונים. ולכן תיקונים מתחילים מעברם, זאת אומרת מאברהם. בסדר? מה חנוך אתה רוצה? אתם יושבים, אני צריך לראות ש... Ustedes se sientan como necesito ver eso de todas esas tres letras que leímos, esos puntos desconectadas totalmente. קודם הבנתי, דיברנו על הנושא של העיגולים שם והכל, והיה הסבר למה זה לא באמת יורד למטה כפי שחלק. Hubo una explicación. Punto 40. שכל החלקים קשורים לכל החלקים. שעד אין קץ, וכולם... Que todos los elementos... שאין לך הבחנה קטנה ביותר, תא, חלקיק של תא. No tenés la distinción más pequeña que sea, de todo que no esté conectada a todo el sistema. No es algunas partes pequeñas como si fueran como que hubiera ciertos sistemas y entonces está el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, digamos, no sé, que está el agua, el sol y demás, como si fuera en un motor, por ejemplo, que hay distintos sistemas, sino que acá están todos conectados con todos y de una manera que no podemos ni siquiera describirnos. Y por lo tanto, todo el sistema se encuentra en una dinámica ininterrumpida, incesante. Y también no de acuerdo a cómo es que nosotros estamos construidos, de acuerdo al tiempo, que entonces es como las ondas que vienen de un lugar a otra. No, no existe algo así, sino de una sola vez. Y esa es la cuestión, y ahí es donde está el interrogante. Si es de una sola vez, entonces ¿cómo puede haber movimiento? Porque movimiento no es cuando es de una sola vez, sino es arriba, abajo, primero el Rosh, después el Toj, después el Sof, después la influencia sobre esto y sobre aquello, pero cuando no hay tiempo, entonces ¿cómo se puede describir? ¿Entendés? Acá, no sé... O sea, hay cosas que no somos capaces, pero en general lo que hay es que un poco sentir hasta dónde es que la espiritualidad es algo que es completo, perfecto, y que nosotros actuamos dentro de esa espiritualidad como mundo que actúa de acuerdo a sus propias leyes. O sea, la espiritualidad, como si fuera
liberó un lugar y ahí es donde nosotros existimos. Si no, no podríamos existir con nuestra propia naturaleza. Y todo nuestro trabajo es a nosotros mismos perfeccionarnos y hacernos crecer a ese mismo tipo de conexiones, a las mismas formas como las que hay en la espiritualidad. Es decir, esa misma pequeña esfera donde estamos nosotros, ¿qué es lo que hay ahí? Nada. Y todo lo que hay es todo que es incorrecto, está todo que está arruinado. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es las mismas relaciones. Todo debemos hacerlo como está en esa gran esfera perfecta, y entonces las dos se vuelven como una. Pregunta, es que hemos salido de lo que hablamos anteriormente y ahora hablamos del sistema general. Sí, dice el Rav. En la Kabbalah nosotros estudiamos el sistema general. Eso se enseña en la Kabbalah, el sistema general. O sea, un sistema que existe a nuestro alrededor. Y nosotros dentro de ese sistema, o sea, ¿cómo es que nosotros existimos? Nosotros únicamente lo alcanzamos a partir del trabajo interior. O sea, no existe la posibilidad de hablar de una manera diferente. Perfecto. Pregunta, ¿y los conceptos que ustedes dan acá sobre Abraham y esto y lo otro? Dice el Rav, también eso está ante nosotros. Y pregunta, entonces no ocuparnos de eso ahora. El Rav dice, no sé, ocupate. ¿Qué tenés que ocuparte? ¿En qué tenés que ocuparte? O sea, vos aprendiste ahora sobre Lea y Rachel que se visten sobre Serampin Datzilut. Que Abba Beime se visten sobre Arehampin Datzeludí. ¿Qué es ocuparse de eso? Pregunta, por ejemplo, si leemos del punto 33, y este es el secreto de Ibaram, de que el Creador creó, de que la Eibara, dice el Rav, o sea, es Eibara, es que Malhut que ascendió a Binah. Entonces yo voy a explicar, Malhut ascendió a Binah en la segunda restricción, y debido a que está posicionada en la segunda restricción y que se conecta con la segunda restricción, y entonces puede desde ese punto hacer un acoplamiento por golpe y crear nuevos partzufim. Los nuevos partzufim que se han hecho a partir de Binah, pero a partir de Malhut que está en Binah, esos nuevos partzufim se llaman los partzuf de la segunda restricción, y de ahí ha salido lo que es el mundo de Atzilut y los mundos de Briah y Etzirah y Asiá. Y debido a que hay acá una combinación de Malhut con Binah, entonces pueden ahí existir, porque de acuerdo a la medida de juicio nosotros no podemos existir. Es imposible. Y de acuerdo a la medida de misericordia, nosotros para nada pertenecemos a la medida de misericordia, no la tenemos. Somos nada más que deseo de recibir. Y únicamente con el deseo de recibir es imposible existir. Porque el deseo necesita algo recibir, con algo llenarse. Y la existencia es única posible en la conexión entre las dos. Que el deseo de recibir un poco reciba algo en la boca, algo para poder existir. Y entonces, poco a poco, lo que por supuesto va a recibir se va a llamar como clipá, como cáscara, algo que no le corresponde, pero se lo dan como un bebé, se lo dan hasta que crezca, y entonces él después lo empieza a dejar a su descendencia. Lo puede pasar. Y por lo tanto, y este es el secreto de Ibaram, de que Malhut ha ascendido a Binah, porque todas las criaturas estaban en el aspecto de las 5 Partzufim, tanto en Atzilut, Briah, y este es el secreto de la Ei pequeña, porque no es Malhut misma que está posicionada en Binah, sino una parte de ella que puede referirse a Binah y que puede hacerse semejante a Binah. Porque todos salieron de esta Ei pequeña de Malhut de Ak, o sea, de Nei de Galgalta, que se mezclaron con Nekudot de Sak. Y después que se restringió en sus Sat, o sea, en la segunda restricción, y entonces ella fue Rosh para ellos, o sea, desde ese punto que Malhut ascendió a Binah, ahí que eso se hizo en el Rosh de Sak, un acoplamiento en Nikvainaim, se ha hecho un nuevo mundo que es el mundo de Nekudim, después se rompió, sumó sus distinciones y a partir de ahí se hicieron los mundos de Bia, es decir, todo a partir de la misma Malhut que ascendió a Binah, y por lo tanto esto se insinuó en la Ei pequeña.
Pregunta, ¿qué es que se insinuó? Y dice el Rav, esa es la insinuación, Malhut que ascendió a Binah, y por lo tanto Abraham está escrito, y de Beibaram, que lo leas esto con Abraham. ¿Por qué? Porque la distinción de él empieza con esto, con la segunda restricción, o sea, con la corrección. Nosotros acá no estamos hablando de una persona, de un hombre, sino que lo que estamos hablando es de un discernimiento espiritual. Cada uno de nosotros tiene una reshimó, tiene un lugar espiritual. Entonces, ahora donde pasamos al punto 33. ¿Dónde es eso? En el punto 33. Sí. Pregunta, ¿qué es un sistema integral de ese tipo? Una corrección gradual. ¿Cómo algo así puede ser? Correcto, dice el Rav. Pero nosotros podemos hablar únicamente de esa manera. ¿Cómo es que estamos nosotros hechos? Toda nuestra dificultad en explicar lo que es la ruptura y la corrección está en la cuestión de que nosotros tenemos que explicar de que el mundo es integral, de que todos están incluidos en todos. Ahora, por medio de los golpes, las personas empiezan a sentir que ellos influyen sobre el clima, que ellos influyen a los animales, a las plantas, que en realidad todo el mundo está interconectado, tanto en un sentido como el otro. O sea, ellos nos influyen a nosotros, nosotros nos influimos a ellos. O sea, a partir de eso la persona aprende de que el mundo es circular. Pero todavía en ese círculo nosotros estamos pensando en el carbono o en todo tipo de cosas así, en todo tipo de cosas materiales y burdas. Pero tenemos también el mundo espiritual, nuestros deseos, pensamientos e intenciones, y ellos son los principales en influir en el mundo. Y ahí está toda la dificultad en la explicación, que las personas no han crecido para eso por una parte. Y por otra parte, la cuestión es cómo puede ser que la cabeza, que la mente de las personas todavía no haya llegado a esa percepción de que vivimos en un mundo integrales y que estamos en interdependencia y que estamos todos interconectados por miles de conexiones y que depende de nuestros pensamientos la corrección del mundo, porque ese es lo más elevado que hay en el nivel del hombre y nosotros no podemos explicar eso. Eso por una parte, y por otra parte vienen tales tipos de sufrimientos, tales tipos de problemas, que si la persona con el mundo no descubre la relación que hay y la posibilidad de corregirlo, entonces todos van a entrar en guerras. Y por lo tanto es que tenemos que trabajar. Lo principal es porque los cabalistas lo escriben. Si Baal Sulam escribe para nosotros, es como una orden, pero de verdad, de acuerdo a lo que es el desarrollo del mundo, todavía no hay a quién salir, a quién dirigirse, sino única y exclusivamente por el hecho de que yo cumplo con las palabras de Baal Sulam, y en ese sentido entonces yo me pongo en conexión con él, de que él ha escrito, y si yo hago eso entonces estoy adherido a él y entonces puedo recibir de él lo que él tiene, o sea, también me pasa a mí. Entonces eso me da la fuerza para la difusión. Lo digo seriamente. ¿Por qué? Porque si no fuera la adhesión a él por medio de la difusión, o sea, si fuera de acuerdo a la comprensión que yo tengo, ¿a quién dirigirse? Hay un montón de gente, y hay también un montón de gente en el mundo que también estudian la sabiduría de la Kabbalah, y ellos dicen, no hay a quién explicarle. Tenemos un grupo, dentro del grupo nos entendemos los unos a los otros, hacemos acciones, pero ¿a quién uno puede salir? ¿A quién uno puede dirigirse? No hay con quién hablar. ¿Y qué utilidad es que eso puede tener?
Y aparentemente ellos tienen razón, pero yo no voy de acuerdo a lo que yo veo, sino que voy de acuerdo a lo que escribe acá el enseñante. Pregunta, ¿lo que es más importante en la difusión es la fe en el Rav y la adhesión a Baal Sulam? El Rav dice, en cualquier acto que hagamos así tiene que ser, que no es de acuerdo a mi propia mente, sino que yo tengo que encontrar acá el apoyo de que él escribe así de esta manera, ciertamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que me otorga a mí una conexión con él y por su medio yo recibo la luz que me devuelve el bien. Pregunta, a pesar de que yo no entiendo cómo el sistema está armado, dice el Rav, a pesar de que yo no entiendo cómo yo puedo entender, eso no es importante para mí, sino que lo que es importante para mí es que su voluntad, que su deseo. Y eso es todo. ¿Por qué? Porque esto es una esgulá. Y por lo tanto acá existe la comprensión en una sola cuestión, de que el superior así lo quiere. Él lo quiere y entonces si yo lo hago, entonces yo ya estoy conectado a él. Y entonces yo recibo de él la luz que reforma. Luego de eso, entonces yo voy a poder entender, voy a poder y sentir y todo el resto. Pregunta, yo quiero acá entender algo anterior. ¿Cuál es el secreto de Dadei Mehemá? Dice el Rav, no, sobre eso dijo y después pasó. Pregunta, pero lo dice varias veces. Y el Rav dice, sí, porque está Atik. Vos ves acá de acuerdo a la gráfica. De acuerdo a la gráfica tenemos acá Atik que ilumina con la luz de la segunda restricción. Pasa esto por medio de Atik y traspasa la parsá porque la parsá no influye sobre la primera restricción. Podés pasarla libre. Y acá está Netzach y Ot de Atik, que de Netzach y Ot de Atik tenés una iluminación. Tenés una iluminación que viene de Netzach y de Ot. Y ellos, estas dos luces, influyen a la Reshimó. Influyen sobre la Reshimó que está rota. Y entonces aquí, digamos, hay Hasadim y acá Jokmah. Y ellos influyen sobre la Reshimó. Digamos que la Reshimó es Aleph Shoresh, que está rota de la segunda restricción, y entonces lo que hacen ellos es sacuden la Reshimó, le proporcionan fuerza y la Reshimó se eleva y se suma a Malchut de Atzilut, que aquí está su Keter, y sus 9 sefirot inferiores se encuentran aquí. Esto es Malchut o la Shejinah. Y entonces, y nosotros somos partes de la Shejinah. Nosotros somos los que estamos rotos. Entonces, ¿de dónde viene esa Reshimó? La Reshimó viene de aquí, de Malchut. Todo está en Malchut. No hay nada más. Lo que se rompió es Malchut. Y entonces ellos actúan sobre la Reshimó, que es una parte de Malchut, que sus 9 sefirot inferiores están por debajo de la parsa, y aquí están las klipot, aquí está la iluminación de las klipot, y entonces a partir de esto la Reshimot quiere ascender y sumarse a Keter de Malchut, que está por encima de la parsa. Y así las Reshimot ascienden y se suman y construyen a Malchut, que empieza a ser la Shejinah. Así que con los sermones, discernimientos de esta Malchut sobre la Shejinah, la cual precede esta construcción o esta estructura, es como una madre, por decirlo de alguna manera. Estas son Nukvaot para Seirampin. Bien, estas son todas, son Kelim, ¿cierto?
Pregunta, pero esto se le llama la Behemá. Discúlpame, tú tienes razón. Estas son las Det Behemá. Netzach de Atik. Pregunta, ¿y cuál es el significado, el secreto? Está escrito. Dice que en el significado de la Det Behemá. ¿Cuál es el secreto de ello? Rab, el significado, el secreto es que viene de su iluminación, la cual tú no ves y la cual tú no sientes, sino que nosotros vemos y sentimos sus consecuencias. Y se les llama los secretos. Digamos, que estoy haciendo esto a ti. Y este es Sod, secreto. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que hice, qué poderes utilicé. Tú estás viendo solo el resultado. Por eso se le llama el secreto. Es decir, que no hay algo claro entre la causa y la consecuencia. Porque el sistema solía ser claro, todo estaba claro, será claro, pero por el entretiempo nosotros no tenemos contacto con ello y se le llama milagro igual, es la misma cosa, Rab. Sí, digamos que sí. Sí, Asaf. Sobre el punto anterior que se le habló, adhiriendo a lo que dice Barasulam y de acuerdo a la diseminación. Rab interrumpe. Por supuesto. Bien. ¿Cómo obtenemos la justificación para salir públicamente y hacerlo con respecto a las naciones del mundo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Solo porque nos sentimos así? No, sino que están escribiendo que nosotros, ya en los días del Mashiach, la redención completa, debemos diseminar. Y también las naciones del mundo. Barasulam fue a Polonia hace cientos de años, hace 100 años. Es decir, que nosotros vemos de acuerdo a lo que él escribe. Solo de acuerdo a eso actuamos. No es porque queremos que seamos publicitados. Yo, de acuerdo a mi naturaleza, yo me sentaría solo en mi habitación sin siquiera salir con ustedes, señores. ¿Me creen? Eso es todo. ¿Sí? Asaf, yo quería preguntar, ¿cómo usted examina que usted siente correctamente el deseo del superior? Yo pregunto sobre nosotros, de hecho. Él escribe, dice Rab. No. Yo no creo lo que siento. Barasulam dice que debemos diseminar la sabiduría de la Kabbalah y solo a través en el periodo del Mesías, depende. Todo el mundo conoce sus escritos. Bien, dice el amigo, pero uno interpreta de esta manera, otro interpreta de otra manera. Yo no interpreto, yo no estoy interpretando, sino que él dice que toda nuestra diseminación, al menos entre el pueblo de Israel, debemos, él lo escribe en la introducción al libro del Zohar, que quieres otro holocausto, guerras, problemas. Si no, entonces, hazlo. Actúa en este periodo. Perdón, no entendí lo que dijo. Así que tal holocausto es una redacción excelente. 600,000 almas. En cualquier lugar está escrito. De no haber sido escrito de una manera clara y fashion, no lo habría hecho. Solo él quiere que nosotros hagamos de esa manera, eso es todo. Bien. Todavía hay una parte que hacer todo lo que él quería y todavía nosotros no estamos tan capaces de hacerlo, no lo estamos haciendo. Yo lo digo por mí mismo. Hay unos pocos, aún cosas más allá que le gustaría que hiciéramos y no las hacemos todavía. Sí. Hay otras cosas para continuar con ello. Dice Asaf que ¿qué es lo que usted espera de sus estudiantes si ellos no lo hacen todavía? Rav, que continúen, que se unan, por supuesto.
Es esto lo que escuchan, que tienen que investigar estas cosas de acuerdo también a las fuentes, también conmigo, y preguntar y atraer conclusiones de ello y estar certeros, y que esto ya no sea como una duda. Eso es todo. Yo recibí muchas respuestas en tiempos internos, diseminar, ¿para qué? ¿Y por qué no todo el mundo? Permítenos que el mundo todavía no está yendo a través del rompimiento, pero poco a poco todos esos sabios están corriendo, pero nos moveremos a la siguiente parte de la lección, pero antes cantamos una canción. האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. האדם שמולי רוצה כמוני, האדם שמולי צוחק כמוני, האדם שמולי בוכה כמוני, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא